Amén. Primer libro de la Biblia. Vamos a Jesús. Génesis capítulo 1, versículo. Vamos a leer el 28. Génesis 1, 28. Cuando lo tengan pueden contestar con amén. Amén. Gloria a Dios. Una vez más, Dios les bendiga. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Hemos estado orando, Padre amado, en esta última media hora, de que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas y que nosotros hagamos, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Que tú, Señor mi Dios, aleluya, levantes, despiertes, Señor mi Dios, un pueblo que anhela ver tu gloria, ganando almas, salvando, Señor mi Dios, aleluya, o predicando tu palabra, porque tú eres el único que salvas, el único que liberas, el único que sanas, eres tú. Pero nos ha dado, Señor, el privilegio, Señor mi Dios, y, Señor mi Dios, el ministerio de llevar las buenas nuevas de salvación. Así como tú diste, Señor mi Dios, mandamientos, Señor, a Adán y a Eva, también ha dado, Señor, mandamiento a tu iglesia, que es de predicar el evangelio a toda criatura. Te pedimos, Padre amado, que a través de las Escrituras y a través del estudio de esta tarde, tú toques, ministres, Señor, aleluya, y despiertes en nosotros, oh Padre amado, el querer como el hacer, Padre amado, de hacer tu perfecta voluntad. Te lo pedimos todo en el nombre, que sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. El Señor nos ha venido hablando de muchas maneras, y sinceramente no puedo decir recientemente, sino que desde que nosotros, alabado sea el nombre de Jesús, tenemos, creo que, conciencia, alabado sea el nombre de Jesús, el Señor nos ha hablado de muchas maneras. Aun cuando no estábamos en los caminos del Señor, el Señor hablaba, el Señor nos enseñaba, el Señor nos redarguía, el Señor nos verdaderamente nos guiaba cuando sabíamos, alabado sea el nombre de Jesús, que quizás íbamos a hacer algo que no era correcto. Algo nos decía: no lo hagas. Cuando dicen amén. Amén. El Señor nos ha dado, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, un mandamiento, alabado sea el nombre del Señor, y uno de ellos es: amaos los unos a los otros. Amén. Qué lindo es amar a mi hermano. Amén. Pero es más lindo amar, hermano, también al enemigo y a las almas. Amén. Y yo sé y entiendo la inquietud de mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y todos tenemos la responsabilidad de evangelizar. Hay dos tipos de evangelización: el evangelismo personal, como el evangelismo que se levanta en una iglesia, un equipo, alabado sea el nombre de Jesús, y es necesario hacer ambos o ambas, alabado sea el nombre del Señor. Pero quiero entrar al mensaje, al estudio de esta tarde en Génesis 1:28, donde dice: fructificad y multiplicaos. Ahí es donde terminamos la semana pasada, donde el Señor decía que fructificar es llevar frutos. ¿Cuál es el fruto que nosotros llevamos? Es, hermano, verdaderamente no solamente la llenura del Espíritu Santo, sino que también esa palabra, esa salvación, ese evangelio que Dios nos ha dado para que lo multipliquemos. Así que fructificad y multiplicaos, como también se puede usar esta palabra literalmente, donde le dijo a Adán y a Eva que se tenían que tener fruto y multiplicarlo, en este caso teniendo hijos. Su nombre sea la gloria. Y entendemos que lógicamente los hijos solamente vienen cuando es mujer y hombre, no de ninguna otra manera. Pero hablando en lo espiritual, el Señor nos ha dado también un mandamiento, nos ha dado su espíritu, y a nosotros como iglesia nos ha dado el mandamiento de llevar las buenas nuevas. Por lo tanto, el Señor dice: fructificar, que es la palabra para, que es llevar fruto; multiplicaos, que quiere decir rabá en el original, que es aumentar, exceder.
Siempre he preguntado esto y lo hago una vez más. Yo creo que todos estamos conscientes que podemos dar más todavía de lo que estamos dando, hacer más todavía de lo que estamos haciendo. Hermano, el amar, hermano, usted no puede decir, ya me cansé de amar. No, yo creo que amar, hermano, el servir, el adorar, el hacer la obra del Señor, el hacer, va en crecimiento. Entre más lo hagamos, más lo vamos a querer. A su nombre sea la gloria. Entre más venimos a la casa de Dios, más queremos estar en su presencia. Así debería de ser. Y yo creo que Dios tiene un plan perfecto para usted y para mí, como también Él espera que nosotros hagamos su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La desobediencia es la que hizo que Adán y Eva perdieran, hermano, la gloria de Dios. Y la verdad es que es lo mismo en nuestras vidas, lo decíamos la semana pasada. Pero el Señor les dijo, fructificad y multiplicaos, versículo 28, llenad la tierra. Ahora preguntémonos, ¿de qué tenemos que llenar la tierra nosotros? ¿De árboles? No, Él ya lo hizo. Señor, sea la gloria. Tenemos que llenar la tierra de su palabra. Somos sembradores de su semilla, de la palabra de Dios, de la hermano, ese mensaje de salvación. El Señor dice que llenemos la tierra. Esa palabra llenad es la palabra original que es malé o malá. ¿Verdad? Una de las dos, malé o la palabra malá, con acento en la E o acento en la A, que quiere decir llenar, como lo dice allí en español, es ser llenado de. Escuche esto, no podemos dar de lo que no tenemos. Y nos preguntamos por qué la iglesia no sale, o por qué la iglesia no tiene el anhelo. Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces, ¿cuál es el problema? Alabado el nombre de Jesús. Primeramente tenemos que anhelar, hermano, amar con todo nuestro corazón a Dios, servirle a Dios, adorar a Dios, enamorarnos de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Y cuando estamos enamorados de Dios, tenemos que decirle a alguien quién es Dios. Amén. Y no sale forzado, es genuino, se siente, se transmite. Aquella persona, usted lo mira y dice, esa persona anda en el amor del Señor, por no decir en el primer amor del Señor. Se transmite aquel gozo, ¿sí o no? El Señor entonces dice llenad, hermano, pero primeramente llenar, alabado su nombre de Jesús, nuestras vidas, ser llenado de. ¿Cuántos hermanos necesitamos ser llenos? Amén. Ok, entonces escuche, ¿cómo es que nosotros nos llenamos si no es en su presencia? ¿Cómo es que entramos a su presencia si no es en oración? ¿Cómo es que entramos en una vida de oración si no nos congregamos? Todo va en conjunto, todo va a la base de Jesús unido. Tenemos que congregarnos, tenemos que, hermano, leer la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que anhelar el crecimiento, anhelar ver la gloria de Dios. Y cuando nos llenamos de, hermano, bendito sea Dios, y el hermano dijo algo muy importante, muy real, que cuando estamos nosotros, hermano, allí, que aceptamos a Cristo, queremos decirle a todos. Eso me sucedió a mí. Amén. Y no quiero decir que ya no lo hago. Amén. Porque en cada oportunidad que Dios me da, ahí vamos. Le damos la palabra a alguien. Evangelizamos a esa persona. Alabamos el nombre de Jesús. Lo hacemos. Al menos yo creo que, hermano, debemos de ser personas que damos de lo que tenemos. Pero cuando una persona no tiene eso, no lo puede dar. Entonces esa palabra, ser lleno o llenar, alabado sea Jesús, el Señor los llenó de su gloria. Ellos no tenían falta de nada, pero les dijo, de lo que yo os he dado, el fruto, ahora multiplícalo y llena la tierra de lo que yo te di. Alabado sea Jesús.
Si alguien compra un carro nuevo, quizás hay alguien que dice, mira, ¿ya viste el carro que compró el pastor? ¿Ya viste el carro que compró? Gracias al nombre de Jesús. Es lo nuevo y se anda hablando de lo nuevo. ¿Cuándo dicen amén? Se compró una nueva casa. ¿Ya viste la casa que se compró? Oye, se compró, lo nuevo es algo que está allí en el vigor, allí está la pasión, allí está algo fresco, algo nuevo, y el evangelio no debe de pasar. Dios no cambia, Él es el mismo ayer, ahora y por siempre. Entonces la misma gloria que tuvimos al principio es la misma gloria que tenemos que tener hoy, porque el Dios que nos recibió ayer es el mismo Dios que nos tiene ahora. Entonces el detalle no es que Dios cambie, el detalle es que nosotros tendemos a ver aquello ya no como nuevo, sino que como viejo. Se le pasará, dicen algunos. Se le va a pasar ese primer amor, se le va a pasar ese enamoramiento. Pero la verdad es que en el Señor, cuando hemos nacido de nuevo, verdaderamente no podemos callar, no podemos detener, no podemos estar, hermanos, callados. A su nombre sea la gloria. Es necesario hacerlo y el hermano tiene toda la razón. Preguntémonos, yo me pregunto, yo lo escucho, hermano, tengo que analizar a la voz del nombre de Jesús y decir, wow, ok, el Señor me está hablando aquí. Hello. El Señor es el que está hablando y está usando a su hijo. A su nombre sea la gloria, porque Él no está diciendo algo que Él anhela, Él está hablando lo que Dios ha mandado a hacer. Es lo que Dios quiere. Entonces tenemos nosotros, hermano, un trabajo grande que hacer. Lógicamente. El Señor entonces en esa palabra donde le dice llenar es, alabazo de Jesús, en una aplicación amplia que es abastecer, que quiere decir armar, que dice que quiere decir colmar, completar, conceder, consagrar. Alabazo el nombre de Jesús, cumplir, desbordar, disponer. Y la última palabra que dejé allí es embarazar. A su nombre sea la gloria. Embarazar a alguien del evangelio. A su nombre sea. Voy a poner algo de vida en el cuerpo, en la vida de esa persona. Algo va a despertar en esa persona. El Señor le dijo a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos. Alabados de Jesús. Llenad la tierra. Y después le digo: sojuzgadla. ¿Pero llenarla de qué? Ahora, nosotros no somos Adán y Eva, pero sí somos la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia que el Señor nos dio un mandamiento. Por tanto, ir y predicar el evangelio, dar las buenas nuevas de salvación, hacerlo con gozo, con alegría. Amén. Y regocijaos cuando una alma viene a los pies de Cristo. Hay fiesta en el cielo cuando hay almas que vienen a los pies de Cristo, cuando dicen amén. Bendito sea Jesús. Y sinceramente, hermano, me dijo alguien, no me acuerdo quién fue. Me dijo: por lo menos voy a tratar de ganarme unas 5 perlas para mi corona antes de que venga Cristo. Y no es por tantas perlas que usted va a tener en su corona, sino que es por, hermano, dar lo que Dios ya nos dio. Y nos dio el perdón, nos dio la salvación. Y el Señor nos anima a que nosotros, hermanos, vayamos y hagamos su voluntad. Dejar a una persona llena, de al menos en el sentido de embarazo, llena de aquella gloria de Dios. Y aquella persona diga: wow, esta persona, la palabra que me dio, me tocó, me liberó, me transformó, oró por mí, sentí algo que salió de mí. ¿Estamos entendiendo? Donde usted y yo tenemos la autoridad del Señor para poder llenar la tierra de su gloria. Estábamos hablando de esto mismo la semana pasada y yo decía: ¿qué es lo que hizo falta? ¿O dónde fue que fallamos? Adán y Eva falló en desobediencia. Amén. ¿Desobediencia a quién? A Dios. Lo que es pecado es eso. Alabado de Jesús. La desobediencia. Ahora bien, el punto
el siguiente punto no solamente es llenarla, alabanza de Jesús, sino que también, alabanza de Jesús, dice, llenar la tierra y sojuzgarla. Esa palabra sojuzgar es kabash, que quiere decir pisotear. De aquí, en una manera negativa, desdeñar, o en una forma positiva, conquistar y subyugar. Una alma que no conoce a Cristo está siendo gobernada o atada o guiada, como usted lo quiera expresar, por las obras del enemigo, por Satanás, por las tinieblas, por el pecado, de cualquier manera que usted lo entienda. Entonces, cuando el Señor dice que nosotros llevemos el fruto, que lo multipliquemos, que llenemos a toda alma de esto, y que conquistemos lo que le pertenece a Él. ¿Sí? Le digo yo al hermano teléfono, fíjense que un vecino me agarró voy a decir mi mascota, me agarró mi perrito y se lo llevó. ¿Podría ir usted a conquistarlo de regreso, a agarrarlo de regreso? Y el hermano dice, sí, porque es suyo. ¿Sí o no? Las almas son de Dios. El diablo las tiene allí, pero no son de Él. Y el Señor le ha dicho a la iglesia, ve, hermano, y conquista lo que es mío. Sojuzgarla. Ahora, ¿cómo es que nosotros hacemos eso? Si la guerra es espiritual, usted no puede solamente ganar una alma porque usted le dice que Cristo le ama, sino que también tenemos una batalla espiritual. Exactamente lo que se hizo en esta media hora es lo que se tiene que hacer cada vez que vamos a salir, o cada día. Alabanza al nombre de Jesús. Hermano, todos los días debemos de orar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabanza al nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor, por este día. Amén. Y el café. No. Alabanza al nombre de Jesús. Señor, ¿cuál es tu propósito en este día? ¿Cuáles son? Hermano, dame entendimiento para poder hacer tu voluntad en el momento que tú me lo des en este día, a través de en mi vecino, en mi compañero, en mi familia, en aquella alma, en aquel amigo. Señor, dame discernimiento, dame sabiduría, y en el nombre de Jesús atamos, reprendemos, echamos fuera, y en el nombre de Jesús declaramos esas almas libres, que cuando escuchen tu palabra sean liberados o libres a través de esa palabra que es viva y eficaz. Entonces usted empieza a declarar lo que quiere ver, lo que espera, lo que Dios dice, en su oración de fe, en su oración y clamor a Dios, alabar su nombre de Jesús. Y cuando usted va a ir a tocar la puerta de aquel amigo, usted no va sin oración, va con respaldo de Dios. Esto es lo que el Señor está diciendo. Yo ya te di la autoridad, sí, pero tú tienes que ir a hacer la obra. Conquistar, subyugar. ¿Qué quiere decir eso? Usted no fuerza a la persona que venga, usted fuerza al enemigo que salga. ¿Está entendiendo? Usted no puede traer a nadie aquí a la fuerza, a la persona, no. Pero sí puede forzar al enemigo en el nombre de Jesús, con la autoridad que Dios le ha dado, que ese diablo, ese demonio, ese espíritu, amén, salga de esa vida en el nombre de Jesús. Y el demonio, el espíritu inmundo, se sujeta a aquellos que estamos buscando su presencia. Y podemos relacionar esto con aquellos hijos de sacerdotes que quisieron echar fuera demonios, y el demonio le dijo: yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Solo porque eran hijos de sacerdotes no podían echar fuera al demonio, porque no estaban viviendo una vida agradable ante el Señor. Había, hermano, pecado en ellos, desobediencia en ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alabanza a Jesús, es ponernos a cuentas con Dios. Tenemos que ponernos a cuenta. Señor, yo
sé que te he fallado, yo sé que he descuidado mi primer amor, yo sé que he descuidado mi oración, yo sé que he descuidado en mi tiempo contigo, yo sé que he descuidado el congregarme, yo sé que he descuidado lo que debo de hacer, pero Señor, perdóname, ahora aquí estoy, a su nombre sea la gloria, y úsame para tu gloria, pero queremos hacer tu voluntad. ¿Qué es eso? Llevar fruto. ¿Cuál fruto? El gozo, la alegría, la paz, el amor, sí, gloria a Jesús, y multiplicarlo. ¿A dónde? En las almas. Usted siembra la semilla, pero el crecimiento lo da el Señor. Como dijo mi hermano, le doy gracias al hermano que se convirtió y que me habló a mí. ¿A cuántos le habló a alguien? Es la única manera de que alguien puede ser salvo y que conozca el Evangelio. Es que alguien más le diga: Cristo te ama. A su nombre sea la gloria. Es la única manera, que escuchen un mensaje, que vean un mensaje, pero alguien tienen que recibir esa palabra. El Señor dice que nos ha dado no solamente, hermano, ese mandamiento de llevarlo, sino que dice el Señor allá en Mateo capítulo 28, si no me equivoco, alabanza de Jesús, donde dice: toda potestad se me ha sido dada, amén, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Por tanto, id. Porque Él tiene toda potestad. Amén. Él tiene toda autoridad. Amén. Y el Señor dice: yo os envío con esa autoridad. Yo los estoy enviando. Es lo mismo que le dio a Adán y a Eva. Pero ahora, alabado su nombre Jesús, nosotros tenemos que ir y conquistar. ¿Conquistar qué? Conquistar esa alma. Pero pastor, usted viera la muralla que tiene esa alma que es tan grande. En el Señor se va a derribar. Aleluya. No hay, hermano, nada que Dios no pueda hacer. Pero, hermano, no puede usted dar lo que no tiene, ni tampoco puede derribar lo que no ha peleado. Porque la batalla es espiritual. Para ganar una alma, tiene que clamar por esa alma. Tiene que romper cadenas, tiene que atar, tiene que, hermano, en el nombre de Jesús, declarar al nombre de Jesús que esas murallas se caen, que esas cadenas se rompen. Bendito, esas maldiciones, hermano, ya no existirán. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando la palabra que viene es bien, hermano, sazonada con oración, sazonada con hermano, con amor, con pasión por las almas, con la autoridad que Dios le da, donde le dice kabash. Esa palabra, hermano, es pisotear. ¿Pisotear qué? El diablo que está en ellos. Sacarlo, alabar su nombre de Jesús. Sacar aquello, pero con amor. Por el alma, alabar su nombre de Jesús, y con autoridad al enemigo. No podemos ganar almas si no les amamos. Pisotear al enemigo, alabar su nombre de Jesús, y conquistar las almas. Y el Señor dice: y señorear. La palabra señorear es radá, que también, igual que kabash, oiga hermano, kabash y radá también dice pisotear, subyugar, pero también dice destrozar. Señorear. Ahora eso lo voy a aplicar en mi vida, en la vida personal de la persona. Le voy a hacer una pregunta y yo sé que usted puede decir un amén a esto. ¿Cuántos son más que victoriosos en Cristo Jesús? Amén. A ver, ¿cuántos son más que victoriosos en Cristo Jesús? Amén. Gloria a Dios. Por lo menos dijeron amén, pero no dijeron amén. Solo el hermano teléfono, amén. Pero, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. El ser cristiano no es porque vino el domingo a la iglesia, sino que usted tiene al enemigo debajo de sus pies, porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Mire, analice eso. La única manera de tener al enemigo debajo de nuestros pies es cuando estamos haciendo la voluntad del Padre. En el momento que nos salimos de hacer la voluntad del Padre, que se llama desobediencia, nosotros ya no tenemos al enemigo debajo de los pies, sino que Él nos tiene a nosotros. Fácil.
de entenderlo. Entonces, Radá, el Señor dice, Sosuzgad, Kabash, señorear, Radá. Señorear es que usted tiene autoridad, usted tiene dominio. Usted sabe quién es. Usted sabe quién es su Señor. Usted sabe qué fe es la que tiene. Usted sabe que el enemigo no tiene nada contra usted. Alabanza a Jesús. No hay nada de donde el enemigo se puede agarrar y decir, es mío todavía. ¿Por qué? Porque usted, hermano, se ha rendido y está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. Y el enemigo dice, no tengo de dónde agarrarlo. No hay forma de detenerlo. No hay forma, amén. Porque el enemigo no lo puede subyugar a usted porque usted no tiene subyugado a él, porque usted está sometido al Señor. El sometimiento al Señor es el que nos da la victoria. Entonces, Radá es pisotear, subyugar, destrozar. ¿Cuántos quisieran destrozar al enemigo? Amén. Gloria a Dios. El Señor ya lo hizo. El Señor ya lo venció, ya lo destrozó, hermano, no tiene autoridad. Pero el Señor, como nosotros todavía vivimos en la carne, la única manera que podemos, hermanos, vencer los deseos de la carne, la concupiscencia, alabanza a Jesús, que es también el enemigo, uno de los enemigos que nosotros tenemos guerra constante, es que nosotros estemos bajo autoridad, bajo la autoridad de Jesús. Que entendamos, hermano, alabanza a Jesús, que Él venció para que nosotros podamos vencer, pero no podemos nosotros caminar en la autoridad de Jesús si no estamos bajo la autoridad de Jesús. Aleluya. Muchos queremos declarar la autoridad de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pero el Señor dice, pero cuando yo te digo que hagas algo, tú no lo estás haciendo. Entonces el enemigo conoce, porque el enemigo es espíritu, ¿sí o no? El enemigo es espíritu y él te conoce en lo espiritual. El enemigo no solamente te tira dardos a tu carne. El enemigo no solamente te ataca en las concupiscencias, en tus deseos carnales, ¿verdad? No, sino que también conoce tu lado espiritual. Y como conoce tu lado espiritual, allí sabe por dónde entrar. Porque hay un descuido. Porque hemos, hermano, desatendido. Y por eso el Señor le dice allá a la iglesia en Apocalipsis, le dice, por cuanto has descuidado tu primer amor. ¿Qué hicieron? Descuidar. Por cuanto ni eres ni frío ni caliente, sino tibio. Un descuido. Un descuido. Un descuido. Donde sinceramente podríamos decir, wow, me quedé el sábado en la casa porque verdaderamente sí me sentía mal. El siguiente día se siente bien, pero como no fue el sábado, ya usa excusa, es que no voy a ir a orar tampoco. Y no lo digo por ustedes, pero a ustedes se lo digo. Pero el enemigo así es. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, yo entiendo que a veces tenemos algo que hacer, no venimos. Pero no podemos usar eso en todo tiempo. El Señor dice que nosotros conquistemos. ¿El qué? Hermano, todos somos bendecidos en el nombre del Señor, pero las bendiciones no vienen solamente porque usted es un hijo de Dios. Es porque usted las busca. Es porque usted las anhela. Es porque usted los quiere. Y usted le dice, Señor, yo quiero ese don, o yo quiero anhelo ser tu siervo, o yo quiero predicar. Señor, úsame para tu gloria. Señor, pon el don de sanidad en mi vida. Señor, y usted empieza a orar y interceder y a clamar, y que usted quiere eso. Usted no lo va a dar solo porque usted dice, ahora Señor, dámelo. El Señor quiere ver el anhelo y el deseo ardiente que debe de haber en nosotros de buscar en su presencia. Entonces, si no estamos orando por las almas, ¿las vamos a anhelar? No. Si no hay una oración por algo, usted no va a caminar hacia eso.
Si no hay oración por santidad, usted no caminará en santidad. Si no hay, hermano, un amor verdadero, hermano, no vamos a ser genuinos. Bendito sea el nombre de Jesús. Radá, amigos, señorear, amén, no solamente sobre los peces y los animalitos, no. Ahora el Señor dice, tú tienes que tener control de ti mismo. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hablas? ¿Dónde vas? ¿Qué es lo que... Su nombre sea la gloria. No solamente en la área humana, sino que ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con el ministerio que te di? ¿Qué hiciste con el don que yo te di? Señor, úsame. ¿Cuántos le hemos dicho eso al Señor? Úsame, Señor, como tú quieras, cuando tú quieras, Señor, yo te prometo, pero hazme esto. Hemos hecho eso. Muchos hemos hecho esa oración. Señor, úsame, Señor, Padre amado, pero contéstame esta petición. El Señor dice, ok, te voy a contestar la petición. Ahora cumple tu parte. Por eso el Señor dice que, hermano, cuando hagamos voto al Señor, lo debemos de cumplir. Señor, si tú haces esto, yo haré. El Señor lo ha hecho. Quizás no lo hizo cuando usted lo pidió en el instante, pero te hizo el milagro. Te dio lo que necesitabas. El Señor entonces quiere que tú ahora tengas dominio. Que tengamos dominio, no solamente de la tentación. No, yo no peco, yo no tomo, yo no fumo, yo no tengo dominio propio. No, dominio propio también es tener control de las cosas. Cuando el Señor te dice, vas a hacer algo, tienes que ser disciplinario en hacer las cosas que Dios te ha pedido. Amén. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. ¿Cuántos honran a Dios? El honor, cuando tú quieres honrar a alguien, a la sombra de Jesús, le quieres dar a saber que sí lo honras. ¿Cómo le honras si no hay disciplina? Disciplina es constancia. Disciplina es hacer aquello todos los días para el Señor. ¿Alguna vez usted ha sido, hermano, alguien que limpia pisos? Dios bendiga a los hermanos que limpian pisos. O a las personas que limpian pisos. Porque la persona que limpia pisos anda así. Y ya el trabajo de estar limpiando el piso. Pero el problema del que anda limpiando el piso, que aunque dice ahí estoy limpiando el piso, la gente... ¿Sí o no? Está fresco, recién trapeado y la gente le pasa encima. El que está trapeando no se tiene que quejar, porque para eso el Señor lo llamó. Su nombre sea la gloria. Y aunque le pasan otra vez, su trabajo es venir el siguiente día y volver a trapear el mismo. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo, amén, para el hombre, sino para honrar a aquel que lo llamó a hacerlo. Tiene que haber disciplina. ¿Para qué voy a limpiar si ya le va a pasar a la gente encima? Hello. ¿Para qué voy a hacer eso si nadie me lo agradece? ¿Para qué voy a hacer eso si ni siquiera se dan cuenta? Hay uno que todo lo sabe y todo lo ve y todo lo apunta. Amén. El problema es cuando queremos que ese piso quede limpio, cuando el piso es para caminar sobre él. Nosotros somos ese piso. El que lo limpia es el Señor. El que hace la obra en nosotros. Y el Señor todos los días nos vuelve a limpiar. Y todos los días nos vuelve a dar otra oportunidad. Y todos los días nosotros le fallamos. Todos los días nosotros, hermanos, hacemos cosas que no le agradan al Señor. Pero el Señor cada mañana vuelve a limpiar en su gran misericordia. Y te dice,
vuelve a hacer mi voluntad, sigue haciendo lo que yo te he dicho. Ten, hermano, dominio y sigue adelante, porque el que te ha llamado, el que te ha bendecido, el que te ha escogido se llama Jesús, y Él es el que te recompensará. Alabado sea el nombre del Señor. Él es el que lo está haciendo todo. Gloria a Dios. Aleluya. Señora, bendito sea el nombre de Jesús. Viene el desánimo. Amén, digan amén. Amén. Pero ahora analicen esto. ¿De dónde y por qué viene el desánimo? Porque nadie me conoce. Entonces lo que tú estás haciendo y el desánimo es porque el hombre no te lo está diciendo. El hombre. Allí es donde viene el desánimo. Porque si lo estás haciendo para el Señor, no importa. No importa. Tú sigues caminando, sigues haciendo. Ya vienen otra vez estos allí. Pero el cristiano maduro dice: lo estoy limpiando para que ellos pasen por encima de lo limpio. No piensa, me lo están ensuciando otra vez. Y ese es el trabajo. ¿Para quién lo hacemos? Tener nosotros control del pensamiento, de aquellos pensamientos que llegan a nuestra mente, donde entra amargura, donde entra, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, aquello que nos dice, y a veces nos quejamos, a veces, hermano, pero alabado sea el nombre de Jesús, el trabajo Dios nos lo ha dado para que lo hagamos para Él. Honor, disciplina. Después de la disciplina te da carácter. El carácter te lleva a servir. ¿A quién honras? ¿Para quién lo haces? ¿Por qué perseveras? ¿Qué actitud tienes? Alabado sea Jesús. Si tienes, hermano, ¿sabes a quién honras? Tienes la perseverancia. La perseverancia te da el carácter. En otras palabras, la visión, la pasión. Y cuando tienes visión y pasión, entonces servir es un deleite. Servir es un gozo. Le voy a preguntar algo. ¿Cuántas veces le ha fallado el hombre a usted? ¿O el ser humano? ¿A cuántos le han fallado? ¿A cuántos de nosotros nos han fallado? Amén. Por eso el Señor dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora pregúntese esto: ¿cuántas veces le ha fallado Dios? Entonces, ¿por qué no sigue adelante? Entonces, ¿por qué no pelea la buena batalla? Alabado sea. ¿Por qué? Porque lo mismo hizo Satanás con Adán y Eva, y con esto termino porque ya me pasé 10 minutos. El enemigo viene y susurra: ¿o no sabéis? ¿No te has dado cuenta? ¿No te han dicho? Y empieza a torcer el propósito con el cual Dios te llamó, para que tú quieras que te lo reconozcan a ti. Cuando sabemos que todo lo que hacemos es para la gloria de Él. Amén. Pero el enemigo te pone a ti primero. El enemigo, y cuando nosotros nos ponemos en el centro, decimos: es verdad. Y nos sentimos. Y el enemigo dice: cayó. Allí, ¿quién está subyugando a quién? ¿O pisoteando a quién? ¿Usted al enemigo o el enemigo a usted? Alabado de Jesús. El Señor con esto le estaba dando un mandamiento de vida. Le estaba dando instrucciones de vida a Adán y Eva, como nos lo está dando a nosotros. Hermanos, si yo me guiara por las emociones, es decir,
Amén. Todos los días me siento así. Amén. El enemigo así quisiera que nuestra vida fuera. Todos los días de hoy, sin nada de esperanza, sin nada de fe, sin nada de gozo, viendo todo arruinado, todo destruido. Y el Señor dice, no, yo te llevaré a pastos verdes. Alabazo de Jesús, yo te llevaré a victoria, porque Él nos ha dado el que, o escuche, llenar la tierra, hizo juzgarla, hizo señorear sobre ella. Señorear significa, escucha la definición, significa ejercer absoluta autoridad y control sobre algo. Lo voy a repetir. Subseñorear quiere decir, significa ejercer absoluta autoridad y control sobre algo. Lo voy a cambiar un poco. Sobre algo no, sobre mí mismo. Nadie le puede hacer sentir lo que usted no quiere hacer ni sentir. Te reprendo, Satanás, te echo fuera en el nombre de Jesús, porque yo no me voy a poner en una posición donde ahora pienso que todo se ha arruinado, porque Dios Todopoderoso está conmigo y Él nunca me ha dejado ni nunca me dejará. Aleluya. ¿Sí? Él pelea la batalla por mí. Por lo tanto, significa ejercer absoluta autoridad y control sobre algo. Ahora sí, si yo tengo dominio propio, si yo tengo, hermano, alabazo de Jesús, aquí el que reina en mí es Dios, entonces esa autoridad, ese control sobre los espíritus, sobre las situaciones, sobre las circunstancias, se me va a hacer más fácil poder hacerlo en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué instrucciones más lindas Dios le estaba dando a Adán y Eva. Aquí lógicamente el versículo 28 va terminando y dice, alabado sea el nombre de Jesús, y soñará sobre los peces del mar y las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lógicamente eso fue para Adán y Eva, pero nosotros, hermanos, el Señor dijo, os doy potestad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aquí ya no es de peces ni de pajaritos, aquí se trata de que usted tiene autoridad sobre principados y potestades y sobre toda fuerza del enemigo. Pero para que eso sea real en usted, Dios tiene que ser real en usted, porque Él es la suprema autoridad. Amén. Porque Él es Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, Dios creó al hombre para ser el agente de su reino, el representante de su reino, el embajador de su reino. Ya lo hemos predicado, ¿sí o no? Amén. Lo hemos enseñado y no hemos salido del mismo tema. Dios creó al hombre para ser el agente de su reino, para gobernar y someter al resto de la creación, incluyendo, hermano, las agresivas fuerzas satánicas que pronto la invadirían. Hablando de Adán y Eva. Así que Adán y Eva tenían la autoridad para poder vencer a la serpiente o toda obra de Satanás, pero dejaron que entrara la cizaña, entrara la mentira, entrara aquello que te dice no sirves para nada, no tienes tu poder, tú no sirves, ¿sí? Y usted dice, no, yo soy un hijo de Dios, y yo soy una hija de Dios, yo soy un siervo de Dios, yo me levanto como alabazo como lo que soy, alabazo de Jesús, y declaro que el enemigo está debajo de mis pies, porque el reina en mi vida es Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando el Señor es el centro de nuestras vidas, el enemigo está afuera. Pero cuando nosotros estamos en el centro de nuestra propia vida, el que está dentro es el enemigo. Porque eso es lo que el enemigo es.
haré yo el trono junto, ¿verdad?, a las estrellas del Señor, y allí me sentaré, dijo él, que yo, allí yo me sentaré, allí yo voy a reinar. El Señor dice, quítate el yo, porque el que debe de reinar en ti soy yo, dice el Señor. Amén. Póngase de pie, hermano, de palmas al Señor en esta hora. Este Dios es grande y poderoso, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te damos a ti la honra y la gloria. Te pedimos, Padre Celestial, que tú seas, Señor, el que va haciendo la obra en nuestras vidas. Esa bendición que tú nos has dado, Señor, mi Dios, de poder vencer, atar y desatar en el cielo. Nos has dado las llaves, nos has dado la autoridad, nos has dado tu espíritu, nos has llamado reyes y sacerdotes. Señor bendito, aleluya. Nos has puesto, Señor, aleluya, sobre toda fuerza del enemigo. Oh Padre amado, y en el nombre de Jesús nos declaramos libres, oh Señor, mi Dios, y en victoria para vencer y para obedecer en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Me puede pagar aquí el video? Al vaso del Señor, solo presiónale allí. Amén. Finish. Finish.